La verdad sana. Vesta en Sagitario. Para iniciar me gustaría que te permitas llevar tu mente a palabras claves como independencia, dedicación, fuego interior, la Virgen, la suma sacerdotisa, tu capacidad de focalización, dónde, cómo, cuándo, lo das todo evitando el conflicto. ¿Cuál es el fuego sagrado para vos? ¿Cómo protegés a los tuyos? Y es ahí donde empezamos a introducirnos en aquellos temas que tienen que ver con Vesta. Vesta en la mitología es hija de Saturno, era solemne, era pura, identifica justamente esto que tiene que ver con el sacrificio, las vírgenes vestales, el sacrificio de mantenerse virgen hasta los 30 años, cuando de vuelta aparecía Saturno entre los 27 y los 30 años para decir, a ver si pasaste la lección o no. Vesta tiene que ver con nuestra idealización, con nuestros ideales acerca de justamente cuál es ese fuego sagrado, cuál es el tema que nos enciende, lo que nos hace vibrar, nuestra real vocación de servicio con una causa, con una relación, con una situación en nuestra vida. Ahora bien, Vesta es un asteroide y ya sabemos que los asteroides, más que energía disponible, son indicativos en nuestra carta natal. Por donde transita Vesta, nosotros tenemos como ese talento natural disponible para ser utilizado, para ser justamente enfocado en lo que queremos manifestar y vivir. Vesta viene de Escorpio, donde todo era no a un 100%, sino con un 200%, donde estábamos todos focalizando la energía, el servicio, la dedicación a la transformación nuestra y de otros. Y a partir de ahora con Vesta transitando por Sagitario, del 17 de noviembre al 11 de enero del 2022, toda esa independencia, esa dedicación, ese talento, esa fidelidad, esa castidad, esa pasión de nuestra llama interna, va a estar dirigida justamente a temas que tienen que ver con Sagitario, que tienen que ver con servir a la verdad, servir en honor a la verdad, dedicarnos a la búsqueda de respuestas significantes, permitirnos hasta filosofar, enfocar y focalizar en esos viajes largos, profundos, intensos. Dedicarnos con pasión, con vocación, a sanar las heridas, entendiendo que la verdad nos va a permitir sanar, en lugar de seguir tapando nuestra vulnerabilidad, nuestra capacidad, nuestra fidelidad, nuestra llama interior. Vesta en Sagitario busca explorar hasta dar con la verdad, para después compartirla. Vesta en su tránsito va a demostrarnos justamente en Sagitario nuestra capacidad y nuestra dedicación en esa área de nuestra carta, esa capacidad que tenemos de expansión,
de compartir, de expresar la verdad, esa nueva verdad. Tengamos en cuenta que Sagitario desde mayo 2020 es nodo sur y está terminando ese periodo, está terminando ese ciclo, donde después de una gran limpieza, ahora estamos viendo lo que de verdad nos enciende, nuestra verdad, la que queremos compartir, la que nos permite encender nuevamente la llama y vivir nuestra propia vida, nuestra propia creencia, nuestra propia realidad, crearla desde esa perspectiva. Vesta en Sagitario, si bien Vesta rige a Virgo y a Cáncer, se identifica, se relaciona con la energía de estos signos, en el área de nuestra carta, donde tenemos a Vesta natal, es el área donde nosotros podemos identificar qué o quién elegimos como familia, como ese fuego del hogar, como aquello que defendemos como propio, como aquello por lo cual sacrificamos, como te decía al principio, nuestra libertad, nuestra integridad, porque nos apasiona, porque somos capaces de darlo todo. Vesta natal tiene que ver muchísimo con la vocación de servicio que tiene una persona. Cuando buscamos saber cuál es el talento natural de una persona, entre otros tantos puntos, lo que hacemos es interpretar los contactos que tiene Vesta en tu carta natal y por dónde está transitando, por dónde está disponible que vos compartas ese talento. Es tu talento natural, es aquello que realmente te enciende. Y Vesta, transitando justamente por Sagitario, va a tener conexiones. Y la primer conexión de la que te hablaba anteriormente es esa unión, esa conjunción, esa llegada al nodo sur, a poder ver la verdad que queda después de esta gran limpieza que inició en mayo de 2020. Poder encender nuevamente la llama y desde ahí elegir que ya no va a ser parte de tu verdad. Desde ya te invito a que leas el área Sagitario de tu carta y que compares cómo lo estabas experimentando hasta mayo del 2020 y qué estás entendiendo ahora, que es tu verdad y que querés compartirla y que tenés el talento para hacerlo, que podés realmente dedicarte y focalizar esa capacidad de crecer, de experimentar, y perdón, en lugar de seguir sacrificándote, empezar a escribir tu propia historia, porque también va a tener Vesta en Sagitario contacto a Saturno y a Júpiter, esa nueva realidad que estamos creando todos en el área Acuario de nuestra carta, y una gran cuadratura a Neptuno, que nos va a permitir a nosotros entender que las historias que nos contamos muchas veces ya cumplieron su lección. Ya no necesitamos seguir nutriendo sueños ajenos, sino que tenemos la posibilidad de sanar con Vesta en trino a Quirón nuestro talento, nuestra verdad, la herida que sana a través de la verdad, que muchos de nosotros nos mantuvimos resistiéndonos a ver. Vesta en Sagitario se va a oponer a Ceres y a Lilith.
nos va a quedar claro cuál es esa dedicación a lo conocido, ese miedo a sentirnos derrotados, a soltar esas verdades absolutas, y en esa oposición ver de frente qué tanto seguimos evitando el conflicto y cómo esto apaga nuestro talento, nuestro compartir, nuestro crecimiento, cómo el idealismo muchas veces nos impide ver la verdad, cómo el fanatismo muchas veces crea historias que había sido que no son tan reales. Y Vesta también se va a unir al Sol y a Mercurio. Hacerte consciente justamente del amor por la expansión que tenés en esa área de tu vida, de qué es aquello que ya no te permite crecer y de cómo ahora sí podés tener la oportunidad de elegir hacia dónde vas a llevar esas nuevas ideas, esos nuevos ideales, esa nueva perspectiva, esa nueva verdad, para brindarla y compartirla. Fíjate, antes de pasar a las casas por donde puede estar transitando Vesta en este periodo de tiempo, en este tránsito por Sagitario, valga la redundancia, la importancia de Vesta en nuestra carta natal. Comparto con vos la carta natal de la señora Brené Brown. Brené tiene a Vesta retrógrada en Cáncer. Obviamente Vesta en Cáncer habla de su dedicación, de su entrega a todos los temas Cáncer de nuestra carta natal, y de nuestra vida, de nuestra experiencia, de cómo Brené se brinda a sí misma respecto a lo que a los demás le hace sentir vulnerable, que son las emociones, porque es eso lo que nos hace sentir vulnerables. El miedo, el abandono, la historia que traemos. Cómo esa Vesta en Cáncer y en casa 8, ella identifica como familia, ella defiende ese fuego del hogar, que tiene que ver con el coraje, con la vergüenza, con la empatía, con todos los temas que están relacionados con la luna. Fíjate cómo, queriendo o sin querer, Brené, una gran escritora, sí tiene éxito y es famosa por su capacidad de análisis, por ser puente para otros, desde una entrega absoluta a esos temas que otros no quieren hablar, cómo ella se atreve a exponerlos, a plantearlos, a conectar con eso, a defender la necesidad de la conexión con esa vulnerabilidad, con lo que evitamos de nosotros mismos, cómo desde ese lugar donde ella por mucho tiempo intentó buscar la perfección en sí misma, también entendió que era necesario sentirse vulnerable y que la vulnerabilidad no la hacía débil ni frágil, sino que más bien le permitía conectar con otros y ganar dinero, ganar ingresos a partir de esa conexión. Todo esto simplemente de ver a Vesta en Cáncer
en oposición a su Venus natal. Y cómo Brené, fíjate vos que siendo ascendente Sagitario, justamente una persona, una escorpiana ascendente Sagitario, realmente entendió que ese aprendizaje de tener que poner cara linda frente a los demás no era lo suyo, que ella venía a algo más, que después de haber intentado quizás compartir sus experiencias, necesitó dedicarse a eso y escribió ese primer libro sobre los dones de la imperfección, porque entendió también, y lo podemos ver interpretado en la carta, que esa búsqueda de perfección constante de ella podía aplicarlo para transformar la vida de otros y liberarlos de lo que ella lo vivió como una experiencia propia. La importancia de Vesta en nuestra carta natal. Fíjate cómo Brené expresa una frase que a mí me parece que puede relacionarse y puede identificarte mucho con Vesta en Sagitario. Y dice así: o entras en tu propia historia y eres dueño, dueña de tu verdad, o vives fuera de tu historia, luchando por tu dignidad. Dicho esto, y mostrándote una vez más que la astrología es evidencia, vamos a pasar al horóscopo, donde en la descripción de este video vas a encontrar las casas y los signos, de acuerdo al área Sagitario de tu carta. Buscas la interpretación ahí, qué es lo que trae Vesta para vos, y en el caso de que no seas miembro del canal, te invito a que te suscribas, te invito a que le des like a este video para que lleguemos a más personas, y si querés colaborar con Perfectamente Humana, también en la descripción del video, o contactarte conmigo para una interpretación mucho más profunda de todo esto y todos los tránsitos y tu carta natal vista desde otra perspectiva, vas a encontrar todos los datos en la descripción de este video. Les dejo con el horóscopo y espero que tengan un excelente tránsito y que realmente esta vez te permitas entrar en tu propia historia, como lo hizo, como lo hace, como lo experimenta y como le apasiona también a Brené Brown. Gracias, gracias, gracias. Por ejemplo, si tenés a Vesta en casa 1 o sos Sagitario de Sol ascendente, acá se trata de entender con Vesta en tu signo que a veces es necesario tomar distancia de los condicionamientos de otros respecto a quién sos, respecto a cómo vos te experimentás mirando a futuro, mirando enfrente, mirando hacia dónde vas. Si realmente entras en tu propia historia o seguís defendiendo tu dignidad de otros, buscando la aprobación de otros para evitar ese conflicto. Si Vesta en Sagitario transita por tu casa número 2 o sos Escorpio de Sol ascendente, fíjate cómo a veces es necesario decir basta, poner un sano límite, dejar de creer que siempre es insuficiente, que siempre te falta más, y entender que es tu momento para dedicarte a recargarte a vos mismo, a vos misma, tus recursos, tus valores, tu verdad,
lo que vos tenés para compartir desde aquello que quizás te hace sentir vulnerable o que te causa mucho miedo por temor a perder la libertad, pero que va a ser necesario para que dejes de resistirte y para que dejes de luchar para que otros te reconozcan digno o digna de lo que mereces. Si ves que un Sagitario transita por tu casa número 3 o sos Libra de Sol ascendente, a veces hay que dejar de hablar. A veces hay que preguntarse a uno mismo si esas ideas, perdón, esas historias que te contás o nos contamos son nuestra verdad, si es que realmente ahí somos dueños de nuestra verdad, o si las historias que nos contamos son para defendernos de aquello de lo cual no nos sentimos dignos. Es un buen momento para preguntarte cuál es esa verdad que seguís defendiendo, que sabés que necesita cambiar, que necesitas experimentar desde tus propios ideales, desde tus propias convicciones. Si ves que transita por tu casa número 4 o sos Virgo de Sol ascendente, acá se trata de atreverte a salir un poco más, a vivir tu propia vida, a preguntarte cuáles son esas heridas de las tradiciones y las costumbres que sostenías que te impiden entrar en tu propia historia y crear tu propia verdad y permitirte enfocar todo esto en dejar de luchar como lo hiciste en el pasado por tu dignidad y entender que sos digno o digna de vivir tu propia realidad, de vivir tu propio talento natural. Si Vesta en Sagitario transita por tu casa número 5 o sos Leo de Sol ascendente, Vesta acá enciende la llama de la pasión, de la creatividad, la llama que te invita a tomar un respiro para conectar con vos mismo, con vos misma y preguntarte si vas a elegir crear aquello que te apasiona realmente para compartir con otros o si vas a seguir buscando el reconocimiento ajeno para sentirte digno o digna de lo que querés compartir, de cómo querés iluminar a los demás. Si Vesta transita por tu casa número 6 o sos Cáncer de Sol ascendente, Vesta ahí enciende la llama de la dedicación, de cómo servís a los demás, la intensidad con que lo haces. Y hay una verdad ahí que es necesario sanar. Y tiene que ver con el habitarte a vos mismo, a vos misma, y darte la oportunidad de soltar el fanatismo, de depender de otros o de los miedos del pasado, y elegir ser dueño o dueña de tu propia vida, en lugar de seguir luchando para que los otros reconozcan todo lo que das, todo lo que sacrificás, todo lo que haces. Vos elegís. Si Vesta en Sagitario transita por tu casa número 7 o sos Géminis de Sol ascendente, enciende la llama del compromiso, de preguntarte qué tanto comparás o buscas afuera o condiciona
esa primera experiencia con otros, o con otro, o con otra, respecto a tus compromisos actuales en relaciones. ¿Qué tanto ahora elegís crear tu propia historia, tu propia verdad, en la forma que elegís comprometerte con alguien más? ¿Y qué tanto dejás de luchar por sentirte digno o digna, como esperabas o como te sentiste en esa primera relación, en esa primera experiencia? Si ves que el Sagitario transita por tu casa número 8, vuelve a encender esa llama, o si sos Tauro de Sol ascendente, se vuelve a encender esa llama de la impulsividad, de ir por lo que te apasiona. Y ahí es donde me gustaría que observes cómo hay ciertos sacrificios, cierto fanatismo, ciertos miedos, ciertas ideologías que quizás no son tu verdad, que en realidad es como una lucha que creaste para sentirte digno o para esperar de otros lo que tenés que aprender a darte a vos mismo, a vos misma. Vesta en la casa número 8 habla de encender la llama de esa impulsividad que te lleva a compartir con los demás. Pero ¿desde dónde lo estás haciendo? ¿Desde dónde estás sacrificando? ¿Desde dónde estás entregando? ¿Desde dónde estás confiando? ¿Con quién o con qué te comprometes? ¿A quién o a qué entregas esa nueva verdad, tu propia historia? ¿A quién le das ese poder? Si Vesta transita por tu casa número 9 o sos Aries de Sol ascendente, Vesta acá enciende esa llama y defiende tu independencia, tu libertad, esos viajes largos, esos planes, esas ganas de crecer, ese talento tuyo para compartir. Y se trata de preguntarte si vas a elegir esta vez defender tu propia llama, tu propia pasión, tu propia historia, escribirla por vos mismo, por vos misma, o si vas a seguir fuera de tu historia, luchando por sentirte digno de lo que querés lograr. Si Vesta transita por tu casa número 10 o sos Piscis de Sol ascendente, Vesta acá te pregunta si vas a entrar en tu propia historia, reconociendo tu responsabilidad y que eres dueño o dueña de la verdad que quieres exponer afuera, de aquello que quieres compartir, o si vas a seguir apegado o apegada a tradiciones impuestas por la sociedad. ¿Qué tanto el fanatismo, el idealismo juega en tus metas y en sentirte digno o digna de lograr soltar las verdades que ya no van con tu propósito, con tus objetivos, con lo que tenés para aportar? Si Vesta transita por tu casa número 11 o sos Acuario de Sol ascendente, se trata de plantearte a qué le sos fiel,
¿Qué es lo que defendés? ¿Cuáles son esas verdades absolutas que querés crear ahora respecto a los nuevos intereses, a las nuevas maneras de compartir, de quiénes y de qué te querés rodear, en quiénes querés influir, cómo querés entregarte o entregar tu talento en esas tareas humanitarias, en ese lugar donde sentís que colaborás, que compartís, que realmente tu experiencia puede aportar y puede sumar a otros, puede sumar a muchos. Pregúntate si estás eligiendo crear tu propia historia y hacerte dueño o dueña de tus propias expectativas, de hacia dónde confías, en quiénes confías o en quiénes basás tus ideales, o si vas a seguir buscando afuera el reconocimiento de todo lo que das y que compartís para sentirte digno o digna de ir por lo que mereces. Si Vesta transita por tu casa número 12 o sos Capricornio de Sol ascendente, Vesta ahí te va a plantear cómo esos temas del pasado necesitan un final, cómo es necesario dejar de dispersarte y hacerte cargo de todo para concentrarte y escribir o empezar a experimentar y a crear tu propia historia, haciéndote dueño o dueña de tu verdad, no de la que cargas, salir de la situación de mártir y dejar de ser tu propio enemigo o enemiga, luchando por la dignidad que en algún momento esperás sentir en esa búsqueda de perfección, que buscas que influyan o que te permitan la sensación de sentirte solemne o puro o pura para ser quien viniste a ser. Que tengan un excelente tránsito. Gracias.